Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues agradeceros la presencia, lamentar la calor que hace, pero bueno, esperemos que con los abanicos sea un poco más llevadera. Este año, pues como sabéis, las actividades de cultura están un poco más limitadas y solamente íbamos a hacer estos martes culturales, y además el de hoy pues algo especial, diferente, porque a la misma vez que se hace un martes cultural se va a hacer lo que es la exposición de una maqueta que nos ha hecho Demetrio, y después se quedará expuesta durante 15 días aquí en la sala de exposición de Charolía, para que quien quiera visitarla la pueda hacer en horario de 8 a 10 y media. En primer lugar, pues agradecer a los dos, tanto a Agustín como a Demetrio, que hayan hecho este trabajo, ¿no? Sobre todo para el recuerdo de Isla Cristina, porque como hablamos últimamente, ¿no? Que está este tema de la maqueta del teatro, hay gente que no sabía que en Isla Cristina había un teatro anterior al Gran Vía, y bueno, pues pone en relieve la cultura, ¿no? Y la historia que hemos tenido en nuestro pueblo, y después de agradecer, ¿no? Que lo hayan hecho y que todos podamos disfrutar de ello. Para la ponencia, digamos, el martes cultural, ¿no? Hoy es Agustín Ponce el que lo hace, y él es licenciado en Historia, tiene máster de Gestión Documental y Administración de Archivos, actualmente está cursando el grado de Historia del Arte. También ha impartido cursos en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y en la Universidad Politécnica de Cartagena. Ha llevado a cabo varias ponencias en jornadas y congresos de su especialidad en diferentes lugares de España, como en Portugal o Argentina, y también es autor de innumerables artículos y libros. También no es la primera vez que expone aquí en Isla Cristina, ha hecho ya más de un martes cultural. Como él bien dice, tiene ya una colección de pescaditos para hacer una pecera, porque como bien sabéis, cada vez que se hace un martes cultural se le entrega un obsequio desde el área de cultura, que es un pescado. Cada año es diferente, pero bueno, ya él tiene una colección. No me quiero extender más, que hay mucha calor también, y bueno, pues le paso la palabra a Agustín y le doy el agradecimiento y la bienvenida. Buenas tardes. Lo mejor de hablar es poderse quitar la mascarilla, porque vaya tela. Gracias, Ana, por tus palabras, y a ti, como a Franci también, la invitación a participar una vez más en los martes culturales, y la deferencia también a invitar a un profesional de la historia a explicar historia, porque hoy en día las cosas no se valoran tanto y bueno, siempre marchamos de calidad, se supone. Para mi intervención hoy, a diferencia de otros martes culturales, no sé si algunos de los que estáis aquí estuvieron en el teatro, dentro en la sala, ¿no?, cuando se conmemoró el aniversario del periódico La Higuerita y se organizó un concierto donde se estrenaba un himno dedicado a Isla Cristina, pero a través del batallón infantil. Y va a ser algo parecido. Se trata de contextualizar lo que Demetrio ha hecho, la maqueta del Salón Circo Victoria. Para ello voy a dar unas pinceladas sobre los distintos teatros de Isla Cristina y después sobre este en concreto y los empresarios que tuvo el teatro. Que en Isla Cristina estemos, curiosamente, hoy también en una sala dedicada al teatro, como es este Centro Cultural Juan Bautista Rubio Zamorano, que acoge el teatro, entre otras dependencias, no es algo nuevo. Al menos desde la década de 1860 sabemos que hay teatro en Isla Cristina. El primero de ellos estuvo en la calle San Salvador, que es la calle Diego Pérez Milá actualmente, y lo sabemos no porque tengamos noticias de qué obras se representaron allí o si vino tal compañía, tal artista, no, sino por un uso totalmente diferente. El teatro de la calle San Salvador servía, como hoy sirven otras dependencias municipales normalmente, como colegio electoral. Había 3 en aquel momento, que era el propio ayuntamiento, la escuela de niños y el teatro. Y gracias a las elecciones municipales, sobre todo, conocemos que en la calle San Salvador, desde la década de 1860, hubo un teatro.
De hecho, en 1876 hay unas ordenanzas municipales, una de las tantas que hemos tenido en Isla Cristina, en este caso la que promulgó el alcalde José Ferrer Hidalgo, y donde hay un apartado considerable dedicado a las normas que había que seguirse en el teatro. Unos años después, ya en la década de 1890, también hay otro teatro situado en la calle Flores y cuyo propietario era Juan Flores Amo. Juan Flores fue un empresario isleño básicamente dedicado a temas de construcción y además fue el mayor protagonista dentro de una saga de constructores, ¿no? Y él edifica la calle Flores, donde hay casas que venden, promociones de vivienda, que diríamos hoy en día, pero también patios de vecinos para alquilar o el teatro de la calle Flores. Cuando en 1906 aparezca sobre el solar en el que se construirá este teatro el primer coliseo, por decirlo de alguna manera, el Salón Victoria, ya coincidirá con un teatro más grande. Fijaros, las dimensiones son las mismas que este, pero a su vez, a lo largo de su andadura, coexistirá con otros teatros contemporáneos. Salas de variedades como el Covadonga o la famosa Barqueta, pero también el Salón Bruguera, el Salón Flores, que nada tiene que ver con el que he dicho de la calle Flores, sino que este estaba en el Paseo de los Reyes y era propiedad de Rafael Flores. El Cinema X, que también servía como teatro y proyectaba películas, que estaba también en el Paseo de los Reyes, aunque no sé exactamente dónde. El Infanta Isabel, que era un teatro prácticamente de madera en toda su extensión y estaba en la calle Lirios, muy cerca del antiguo matadero que hubo ahí y que salió ardiendo y se destruyó por completo. Son los antecesores de este Salón Circo Victoria. El Salón Circo Victoria está ligado, obviamente, a la figura de su principal impulsor, que fue don José Caballero Romeu. Don José Caballero Romeu era isleño, mejor dicho, era de familia isleña. Él nace circunstancialmente en Sitges hacia 1853 en Barcelona, pero su madre sí era isleña y su padre había venido a Isla Cristina destinado como maestro. Se conocieron aquí, se casaron y trasladaron su residencia a Cataluña de nuevo. De nuevo porque la madre del doctor Caballero Romeu era de los Romeu catalanes, ¿no? de los primeros fundadores de Isla Cristina. Y él volverá a Isla Cristina en una fecha crucial, que es 1897, y de unas circunstancias un poco especiales dentro de su familia. Él tenía varios tíos, el más famoso de ellos, Cristóbal Romeu, que fue alcalde, Magín, Serafín, Sebastián, etcétera. Y los Romeu lo hicieron durante varias generaciones, se dedicaron al comercio de salazón y después a la conserva, pero teniendo sedes principales en los puntos más importantes de España. Se repartían. En Valencia estaba uno, en Melilla otro, en Cádiz otro, etcétera, y se iban repartiendo por toda la costa, ¿no? De los dos que quedaron aquí, que también estuvieron en La Habana comerciando, otros de sus tíos, pero aquí se quedaron Cristóbal, el alcalde, que es el padre de todos los Romeu Portas, ¿no? Y Sebastián. Sebastián no tuvo hijos, se había casado con Cristobalina Pérez Pascual, una hermana de don Diego Pérez Pascual, y este matrimonio no tuvo hijos. Cristobalina fallece en 1896 y él, ya bastante mayor, se casa al año siguiente con quien parece ser una de las muchachas del servicio de su casa, y se arma un revuelo en la familia, ¿no? Se casa con Emilia García Mata y de hecho ese matrimonio dura un par de años porque Sebastián muere. Pero Sebastián había dejado en el testamento las cosas más o menos bien repartidas y le había dejado casi todo al doctor Caballero Romeu, a una hermana y algo a la viuda. Y entre las propiedades que hereda Caballero Romeu, que digo el doctor porque era doctor en medicina, ¿no? y en cirugía, él estudió en la Universidad de Tarragona, que es donde se afinca su familia, pero él decide venirse a Isla Cristina para hacerse cargo de esta cuantiosa herencia que le había dejado su tío Sebastián. Entre el testamento de Sebastián, que se conserva en el Archivo de Protocolos Notariales de Ayamonte, está bastante bien detallado, y entre las propiedades sabemos que deja el almacén grande de salazones
en la calle del Progreso, es decir, este edificio. Este edificio donde él continúa 2 o 3 años prácticamente en explotación de la Sala Zone, pero como tenía otros, decide darle hacia principios del siglo XX un nuevo uso, y el uso es un teatro. El Teatro Victoria se inaugura hacia 1906 y es el antecedente de este que vemos aquí en la maqueta. Ese Teatro Victoria estuvo en activo entre 1906 y aproximadamente 1917, cuando el doctor José Caballero Romeu decide cerrarlo para emprender una gran obra, que es la construcción de este teatro. Sin embargo, el 1 de abril de 1918, José Caballero Romeu muere y las obras se quedan un poco paralizadas hasta que sus herederos deciden continuar, porque el teatro no le quedaba mucho y era una pena ahora dejar aquello parado, además en pleno apogeo del cine, de las revistas, las variedades, las diferentes compañías de teatro que siempre visitaban Isla Cristina. Con lo cual, en 1919 sabemos que en los carnavales de ese año es la primera vez que se usa el Salón Circo Victoria, porque cambia de nombre, se le añade eso de circo, ¿no? Y se utiliza para el baile de máscara, los famosos bailes de carnaval en el teatro, porque tenía la particularidad de poderse desmontar, digamos, el patio de butaca y celebrar cualquier otro tipo de espectáculos ahí. Eso estamos hablando de marzo del 19, pero la inauguración oficial no llegará hasta el 2 de mayo de ese mismo año, ¿no? Cuando se inaugura, aunque la prensa de la época recoge que todavía quedaban algunos detalles por pulir y que se inauguró un poco de prisa y corriendo ante ya la presión casi para abrir el teatro. Y aunque la propiedad era de los herederos del doctor Caballero Romeu, de sus hijos, de los Caballero Cuchí, sobre todo su hijo Pepe Caballero era el que llevaba un poco la voz cantante, la familia decide no explotar directamente el teatro y tendrá varios empresarios, ¿no? Entonces, en 1919 es otro isleño, Juan Noya Beltrán, el que se hace cargo de la dirección, digamos, artística del teatro. Por el teatro pasarán distintos empresarios, entre ellos uno muy desconocido, pero que dotó al teatro de los más modernos inventos, digamos, de la época, de las primeras proyecciones de cine sonoro y de todo el apogeo cultural, tanto de finales de los años 20 como de la Segunda República, que fue un tal señor Balari, recoge la prensa, no dice nunca el nombre, hasta que en 1935 pasará a explotarlo Félix Pichardo. Este teatro, como decía, de 1918, se puede fechar, digamos, cuando cubre aguas y es la fecha que se le da al edificio, permanece tal cual, lo vamos a ver, o lo han podido ustedes ver en las fotografías de la maqueta, ¿no? Hasta que ahora Demetrio nos la desmonte y nos la enseñe con detalle, tal cual hasta 1947. En 1947 la propiedad del teatro decide volver a cerrarlo y someterlo a una gran reforma, que es la que los que estáis aquí, que conocisteis el teatro, pues recordáis, es la forma que tenía vuestro teatro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa reforma se hace en 1947 bajo proyecto de Juan Miguel Rodríguez Cordero, un arquitecto de Huelva, también vinculado a Isla Cristina por lazos familiares y por diferentes obras, y la dirección facultativa de mi abuelo, en este caso de Andrés Figuereo, que además, curiosamente, es el encargado de inaugurar el teatro el 7 de abril de 1949 en un pregón infantil de Semana Santa, el primero, y el día de la fundación de la Hermandad de la Mulita, y la prensa también lo recoge así, ¿no? Las palabras de él diciendo que quién le iba a decir que 2 años de obra en el teatro y que él iba a ser la persona encargada de inaugurarlo una vez que se había terminado, ¿no? Sabemos también que y lo conocen ustedes de sobra, que la familia Pichardo pues tuvo diferentes cines y teatros en Isla Cristina, el Ideal Cinema, el Central Cinema del año 48, el Gran Vía en el 62, que también era un proyecto de Juan Miguel Rodríguez Cordero, hizo muchos teatros y cines en Huelva, en Palos de la Frontera, etcétera, muchos pueblos de la provincia, ¿no? El Cine Victoria, que daría continuidad a en el Paseo de las Palmeras en 1967, etcétera. Y bueno, y llegamos con eso a
hasta la actualidad. Este teatro estuvo en pie hasta finales de la década de 1980, cuando es derribado, aunque llevaba prácticamente 25 años cerrado al público, pero el edificio subsistió hasta entonces, ¿no? Y bueno, se dio paso, como digo, al Gran Vía, al otro Victoria, hasta que se cierran eso, y lo que tenemos hoy es el Teatro Municipal Horacio Noguera desde 2003, que fue inaugurado también. El nombre del teatro, hay quien ha preguntado si hacía referencia, porque claro, se inaugura en plena guerra mundial, en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, pues que se hace referencia a la victoria de los aliados, ¿no? Y en ningún caso. España además era un país neutral, y lo que hace referencia es al Salón Circo Victoria, al anterior, al Salón Victoria de 1906, y era la reina Victoria Eugenia. La reina Victoria Eugenia de Battenberg, que se casa ese mismo año, el 31 de mayo de 1906, en los Jerónimos de Madrid, con Alfonso XIII, y a raíz de eso, pues numerosos, como pasa hoy en día, numerosos edificios públicos o privados toman el nombre del monarca de la época. El Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián en 1912, el Teatro Victoria de Barcelona en 1915, aunque anteriormente se llamó Pabellón Soriano y databa 1905, el Reina Victoria de Madrid en la carrera de San Jerónimo, que es de 1916, etcétera, ¿no? Y es otra vinculación más también de la Cristina con la corona. Y como les decía, yo no quería extenderme demasiado, porque creo que el protagonista hoy es Demetrio, con el magnífico trabajo que ha hecho, recuperando un edificio desconocido para muchos, en la memoria de otros tantos, y que viene a continuar también una labor que hizo la Delegación de Cultura hace unos años con la maqueta de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, la que estaba en la Plaza de las Flores y que se puede ver en el Garum, con la que se está realizando también del edificio de la Ermita, para conmemorar el año que viene el centenario del mismo, ¿no? Y que, bueno, que cuando Demetrio hace ya también unos años estuvo hablándome del proyecto, yo le animé a seguir con el tema, y que hoy podemos ver aquí y vamos a disfrutar seguro de ello. Así que les dejo con Demetrio Paín Canela, isleño también, y que es quien tiene que hablarnos del Salón Circo Victoria. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches, prácticamente ya. Muchos me preguntarán, quiero primero agradecer a todos los asistentes, y también en concreto a muchas personas que han colaborado para que esto exista, porque lógicamente yo no me puedo acordar de esto, ni ninguno de los que estamos aquí. Te dirán, ¿cómo has podido conseguir esto? Pues la verdad es que es curioso. Voy a decir una barbaridad, puede hacer tranquilamente 16 años que yo empecé a hacer este proyecto. Yo era curioso porque yo siempre me llamaba la atención pasar por la fachada del teatro cerrado, y yo decía, hay que ver el teatro este cómo sería cuando, diremos, estaba activo. Y yo digo, ¿y que a quién le pregunto? Le preguntaba a una persona mayor, a otra persona mayor, que es lo lógico, ¿no? No podía. Pepe Viesma, me iba todas las tardes. Y me dice, mira, ¿tú sabes quién te puede decir más perfecto como era? Me lo meto aquí. Como era prácticamente ese teatro, es tu padre, porque tu padre trabajó en la Reforma. Estamos hablando de la Reforma, fue en el 47. Posterior al 47 es como lo conocieron muchos de los que están aquí, que era en forma de abanico. Esto es en forma de herradura. Y mi padre me decía, dice, eso era en forma de herradura. Y además era muy pomposo, era con mucho hierro, muy pomposo. Que se notaba que había mucho dinero en aquel entonces en Isla Cristina. Entonces, pues claro, quiero o no, pues ya es la curiosidad, saber cómo consigo la historia y cómo consigo esto. Y digo, bueno, ¿a quién llamo? ¿A quién puedo llamar? ¿Y a quién puedo conseguir algo para empezarlo? El único que me puede, que desde aquí le agradezco, aunque no está aquí, le agradezco que me lo haya dado, que fue Félix Pichardo.
Pele Pichardo lo único, la verdad es que llegué y encantado. Lo único que me dio fue el plano de planta, si alguien tiene un poco una cierta orientación de lo que es la arquitectura y la delineación, me dio un plano de planta y de planta y de fachada y de alzado. Es lo único. Yo cuando me veo eso, a escala 1:100, yo digo, ¿y yo qué hago con esto? Dios mío. Digo, ahora tengo que sacarlo a una escala que se vea, por lo menos empezar. Claro, cuando tú le llevas eso, estoy hablando a mi padre y a todos los amigotes estamos hablando, mi padre tiene 94 años ahora, pues me iba todas las tardes a las palmeras, con los chavales, a hablar por las tardes. Oye, esta es la cine. Ah, sí, esto era forma de herradura, así. Y aquí había esto, ya. Ahora voy a buscarle cómo hago la escala. Esto está a escala 1:30. Porque la escala 1:50 se quedaba muy pequeño y los detalles, como verán ahora, se perdían. Entonces digo, voy a hacerlo a escala 1:30 que más o menos se ve los detallitos. Lo único que saqué, curiosamente, no sé si muchos acordarán, en la fachada, los escalones eran muy altos. ¿Es verdad? Que los escalones eran muy altos. Por los escalones saqué yo la escala de esa maqueta. El escalón tenía 20 centímetros. Eran 4,80. Yo decía, este desnivel. Bueno, ¿por qué? Dice mi padre, muy fácil. Porque el patio y butaca eran de palé. Y cuando quitabas tú los palés y las sillas, quedaba la arena. Para las funciones circenses, no estamos hablando funciones grandes, sino pequeñitas, ¿no? De un caballito y 4 cositas, y el trapecista, lo menos que se despacha, y 4 payasos, no había más. Y se entraba por la calle Catalana. Entonces, a raíz de eso, pues cada vez que iba levantando una pieza, voy a informar lo que ha avanzado, otra tarde más. ¿Y cómo era la puerta? Uno decía, la puerta era verde. No, la puerta era en color crema. El otro, sí era crema. Pues era crema. Son las únicas formas, si me entendéis, cómo consigues tú una cosa de estas, porque imposible. De las personas que lo han vivido, que han estado dentro. Pepe Viesma también me decía, incluso yo me acuerdo que las puertas de algunos servicios eran en cristal ovalado, que en aquella época se estilaba mucho, ¿sabes? Y tenía una zona, una platea que le llamaban platea, para que nos entendamos un poquito más elevada, como si fuera un parque pequeñito, que estaba rodeado a lo que era la parte, diremos, del patio butaca, y decía, había una platea, le sonaba un poco zona VIP y una platea normal. Y yo decía, bueno, zona VIP, ¿por qué? Dice, porque tenía apoyabrazo la silla, lo que poco se despechaba. Y la que no era zona VIP, pues no tenía apoyabrazo. Eran las clásicas sillas que conoceréis o habéis visto en cafeterías, sobre todo en Madrid, cafeterías de madera con los asientos de terciopelo. Esa era. El patio butaca la que tenía era las sillas de hierro y el asiento de madera. Ahora se estilan mucho en los jardines, hace ese tipo de bancos, los bancos estos con los forjados y el plan de madera. Así era, lo que era según ellos. Otra curiosidad era que el techo era de tela. Y la lámpara de cartón. No me pregunten por qué. Era de cartón, según ellos. Esto lo que pasaba era que, ya lo veréis ustedes, tiene una zona que cuando subía, venía una de estos de circo, por lo que hacía, quitaban, como anteriormente he dicho, quitaban las sillas del patio de butaca y quitaban todos los palos y quedaba la arena. Ahora tú decías, bueno, el trapecio, muy fácil. Subían por una serie de pasaditos que lo van a ver ustedes y subían arriba de todo, donde estaban los funchos de la fábrica, porque en sí era un salón, como anteriormente dijo Agustín, para salazones, conservas, en fin, para ese tipo de cosas que es lo que había en aquella época en Isla Cristina, y tenía una cuerda y bajaba la lámpara. Cuando bajaba la lámpara se arrastraba lo que era el trapecio. Arrastraba la lámpara, quitaba la lámpara, que era cartón, entre 2 o 3, y ya tenía el trapecio, para 4 cositas, ¿no? Y entonces, eso ha sido todo, aunque parezca mentira. Lógicamente, esto lo he hecho porque lo he tenido en mi casa. Mi mujer, la maqueta no va a ir a casa otra vez, o si no me echo. Porque imagínate en un comedor, 17 años una maqueta, detrás de un sofá, tela. Yo cogía, llegaba de trabajar, me sentaba, me iba a tomar un cafelito y voy a hacer una silla. Mañana otra vez, o dentro de 2 semanas, hacía un farol. Ahí se quedaba. Y así, año tras año. Yo no me he puesto prisa ninguna, porque si yo me pongo prisa en esto, yo no lo hago como está hecho. Seguro, imposible. Porque ya veréis que yo he hecho hasta el último detalle, porque a mí me gusta este tipo de cosas, hasta el último detalle. Desde la bisagra de las puertas, a las manillas, los bates, las linternas, todo. Yo no tenía prisa, pues entonces lo he ido levantando a raíz de esto.
Veréis ustedes que tiene muchas zonas, por eso pensaron luego hacerlo, cambiarlo en el 47 en la reforma y hacerlo, diremos, de otra forma, porque tenía muchas zonas comunes desaprovechadas, muchos rincones, era una serie de rincones por todos lados. El Ambigu era grandísimo. El tema de bares aquí y de carnaval. La puerta de la derecha era la que daba al Ambigu directamente. Si cerraban el interior, la abrían y en carnaval, con la fiesta, pues Plaza San Francisco, que era la más de estos, entraba. En este teatro se entraba por la puerta principal, que era el centro. Ya en la siguiente, en la maqueta posterior, en el teatro posterior del 47, ya se entraba por la derecha, porque le dieron el giro interiormente al teatro, para forma de abanico, para aprovechar todo el espacio que tenía. Como no hacía falta, lo que hacía era centrar. Una puerta para salir y una puerta para entrar. Ahí no había... Escucha, vámonos que nos vamos. Luego tenía el Ambigu, lo que es el vestíbulo, se abría a unas alas que tenían unas cortinas y se entraba a las plateas. Y la parte de las gratas, que era de madera, que curiosamente aquí está Botello, que lo conoció, bueno, entre comillas, muy pequeño, me dice, porque él se quedaba con los padres en una habitación, curiosamente, en la del centro. Entonces él se acuerda, de pequeño, antes de irse de allí, que él se acostaba y toda la polilla y todo eso de las gradas, corriendo los chiquillos y eso, pues le caía en la cabeza. Siendo un crío, estamos hablando de él, que él, como se fue él de allí, ¿no? Y yo, en principio, también quiero decir una cosa, porque ya al verla, ya un poco os explico más por encima lo que es, ¿no? Yo, en principio, yo quería invitar aquí me hubiera gustado hacerlo en otras circunstancias, porque como tampoco tenía prisa, me hubiera dado igual, eso está hecho del año pasado, está terminado. Pero gracias, Francis, porque yo por seguro que a mí nadie me dice nada y yo me quedo con las maquetas allí hasta que a mí me diga, pues lo voy a presentar. Que me hubiera dado igual, porque yo no es una opción que yo tenga de decir, pues la voy a presentar porque... Pero me gustaba que la mayor parte del pueblo lo viera. De la única forma que yo puedo hacer eso, en las circunstancias que estamos, y ya sabéis, era un poco dando una invitación a los representantes, entre comillas, que ha sido de la política de lo que estamos, que en definitiva han representado a Ciudadanos. Entonces, es una forma de que ellos mismos se sientan, y yo de verdad agradezco, porque todo esto es parte de ustedes. Igual que yo, es parte de ustedes. Del que piense que diga, pues yo no, simplemente por haber pasado y acordarte, es tuyo. Es una lástima que aquí todo lo que pasa 10 años lo queremos tirar y hacemos nuevo. Es raro, es la cosa del isleño. Una farola de 10 años la tiramos, vamos a ver si la hacemos nueva, y la hacen igual. Vale, seguimos así. Entonces, es una lástima, pero por este tipo de cosas, hombre, lógicamente mantenerlo durante tantísimos años y la infraestructura que tenían, como ustedes se darán cuenta por dentro, hubiera sido imposible, porque no reunía la seguridad de aquella época, a lo mejor, o sí, pero hoy en día, vamos, es que no te dejan ni pasar por la puerta. Dices, no, ¿dónde vas? No te pases ni por la puerta. Y entonces, simplemente eso. Yo lo que he intentado, una cosa que me gusta, he tenido la oportunidad de que me han ayudado muchísimas personas que hoy en día, desgraciadamente, ya no están aquí, y entonces, pues son los únicos que me han podido dar información de esto. Lo que ustedes ven ahí en la sala son fotografías de estas maquetas. En alguna historia, como está la memoria del arquitecto que hizo esta reforma, que según dicen los gastos ocasionados por tal y tal, 150.000 pesetas, el año 47, que ya era un dinero. Y entonces una serie de cosas. Agustín también me facilitó fotografías de la fachada, de personas que habían trabajado ahí en estas reformas, de cosas que impensables. Yo no lo sabía, es decir, porque es imposible conocer todos los datos. Pero yo, la verdad es que lo he hecho con mucha ilusión y muy contento de verla aquí, ¿no? Para que ustedes la vean. Lo lamentable es que no esté en una circunstancia un poco rara, y esto yo pienso que lo hubiéramos hecho en temas normales y yo creo que hubieran venido muchísima gente, porque yo creo que esto es una cosa que engrandece, ¿no? Y es como tú ves esto, como es, o como dicen que era, porque yo, como anteriormente he dicho, yo me puedo acordar, pero las personas que me han ido informando, y tú decías, qué barbaridad de teatro. Una curiosidad,
tenía 500 localidades. Yo lo dije antes a Agustín, digo, 856 tenía el Gran Vía. 500 localidades, estamos hablando de antes del 47, que era tela, para un pueblo que no teníamos 3 casas, como aquel que dice, ¿no? Porque, en fin, que se notaba, y ya se notaba lo que era el pomposo, los billetes, lo que había en aquella época. Y entonces, pues nada más, agradecer solamente a los que habéis venido por las circunstancias, a las autoridades y otra vez más a Francis, porque él es el que me han pinchado mayormente, para diga, a ver si lo presenta, a ver si lo presenta. La verdad que ha sido todo facilidades, hasta el día de hoy facilidades, pero se lo tengo que agradecer porque nos une una amistad, como a casi todos los que están aquí, que los conozco, y nada más, y solamente ya está, agradecer. Y ahora cuando ya dentro de un momento pues la abriré para que la veáis en vivo, lo que he querido hacer y lo que es parte de todos ustedes, simplemente. Habla más fuerte, Demetri. Bueno, voy a quitar diremos, la puerta que daba acceso a la grada de arriba, a lo que es la grada. Solamente tenía acceso a la grada y a la mitad de la escalera, según decían ellos, había una puerta que es la que daba acceso a lo que es la vivienda de ellos, de lo que es las propiedades. Como esto posteriormente, antes de esto, el cine fue avanzando un poquito. Cuando esto estaba hecho, a lo primero, no había cine aquí. Entonces luego le tuvieron que incorporar lo que es la gabina del cine, para que la veréis ustedes, que está encima de la grada. Voy a quitar. Esto, aquí veis ya un poco lo que es el interior. Este es el vestíbulo, con las 3 puertas, entraba. Este es el despacho, con la sillita para las taquillas, y el despacho de él. Y esta era solamente... Esto era el ambigú. Entraba, tenía aquí una puertecita, seguía y tú dabas el ambigú. Por ahí tenía acceso al teatro, la parte de abajo, pero normalmente, según ellos, siempre la tenían cerrada. En principio, a ver, espérate. Ahí está. Que lo que decía, que esta parte de aquí era la entrada del ambigú, Y entonces tenía, a la mitad del pasillo, tenía una puerta que daba acceso al patio interior de butacas, pero lo tenían cerrado. Al tenerlo cerrado, pues entonces la gente en carnaval
abrían esta puerta y entonces la gente entraba al Alambigú y salían para afuera. Ahí no había problema, porque hacían negocio y el teatro no lo tocaban. Esta puerta la cerraban, que era acceso arriba, y aquí no pasaba nada. Entonces, esto es lo que es la... Aquí, curiosamente, voy a quitar esto un poquito. Esto que ven aquí, a mí me pongo por aquí, esto que ven aquí era el techo de lo que era la fábrica, porque era una fábrica, un salón de fábrica, y veréis que hay una cadena ahí con un trapecio. Este es el trapecio que yo decía. Esto estaba aquí en los tuchos de hierro de las vigas, y cuando se subían por una pasarela que hay ahí de madera, el tal que subía bajaba la lámpara y esto estaba amarrado aquí. Y entonces caía sobre el interior de lo que era el patio butaca, que en sí ya lo que había era arena. Yo no sé si se usó mucho esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos para acá. Vamos por aquí. Esto, como dije, era la casa de ellos y yo no quise reflejarla. Lo único que me decían ellos, los que me contaban, que como posteriormente la cabina de cine se hizo, pues se hizo una escalera un poco con muchos recovecos dentro de la casa para que el que echaba las películas pudiera entrar, porque la de eso coincidía encima de la grada, enfrentada. Entonces yo por esto no he reflejado nada. Esto se supone que era la casa de ellos. Yo no he querido reflejar nada ahí. Seguimos por aquí, que esto ya son detalles de los techos. Según decían, como era un pomposo, toda base de las paredes del interior de la patio butaca era mucho de estuco, de mucho pintura, así un poco de la época, ¿no? Un poco, pero siempre muy que se notaba. Se decía, yo quiero hacer una cosa aquí que hay. El techo, como habéis visto, está la lámpara y el techo también lo he hecho de lona, porque el techo era de lona, según dicen. Esta es la lámpara, según dicen, era de cartón. No, tendría a lo mejor una estructura, pero la mayor parte era de cartón. Y esta es la cuerda que yo decía que es la que bajaba la lámpara. Esto, lo que voy a quitar ahora, es un poco, para que vean un poco aquí, ahora avanzamos sobre el lateral. Esto eran los servicios, que aquí, Agustín sabrá más de esto, estaba correo, llegó correo. Los servicios, según los que me contaron, los servicios eran iguales arriba que abajo, pero vamos, los mínimos que se despachaban en servicio. Tampoco vamos ahora el bate, la linterna, el urinario, que es lo que había, no había más. Abajo igual, aunque están hechos iguales. Y este es el otro servicio que era un poquito más decente, entre comillas, porque era de mujer, que ya la vería ahora. Tenía un pequeño tocador, un espejito con un lavabo, con los farolitos, la cinterna, de arriba y ya está. Esto es lo que había antes. Luego esto era ya lo que es la segunda planta, entre comillas, que esta planta la tenían, este hueco lo tenían prácticamente nulo, eran con poco de almacén, porque si se dan cuenta ustedes, aquí lo que había era el paso, diremos, de las gradas, que no la tenían, cuando no la tenían cerrada, y podían acceder hasta aquí, pero sí daban entrada al patio de butaca. En el vestíbulo tenía una puerta, una escalera, que ponían ellos siempre una cadenita. Por ahí no dejaban, sino la gente que subían por las gradas bajaban por allí, por la escalera esta. No dejaban que bajara por aquí, por el interior del cine. Entonces esto era un pasillo que lo tenía un poquito nulo. Entonces ya lo demás eran como almacenes. Era una cosa curiosa. Esto que ven aquí para que lo vean un poquito, esto que ven aquí es lo que yo decía, es un hueco que lo tenían como de almacén, muchos huecos, tú ves, muchas subidas, muchas bajadas, y subían a esta escalera que esta es la escalera que subía a lo de la cuerda para bajar el trapecio, que era de madera, que en la fotografía, según hemos captado Agustín y yo, se ve los obreros junto con el encargado, entre comillas, que era el que llevaba el tema,
y se ven ellos fotografiados por una parte de esta y se ve un trozo de barandilla que creemos que es esta barandilla, por lo que vemos en la fotografía. Esta es la parte esta. Esto ya, vamos a quitar esto, quitamos esto para que lo vean. Esta es la gabina que había encima de lo que es la grada. La he quitado porque como yo lo que quería era desmontarla entero para que todo el mundo pudiera ver cómo era. Estas partes de la grada que ahora se ven mejor cuando la tenga ya quitada. Vamos a quitar esto. Esto es parte de la grada de arriba. ¿Ves? El hierro era fundamental. Allí hierro había. De hecho, dicen los que trabajaron, mi padre y muchos que trabajaron ahí, que mucho hierro de lo que sacaron de aquí sirvió de cimentación para el posterior, porque antes económicamente aprovechaban hasta las puntillas dobladas. Entonces, ¿sabes? Esto era lo que era parte de la grada. Ponerlo bien. No voy a poder ir quitando más cosas. Esto voy a quitarlo. Porque veréis que yo lo que he intentado es, como anteriormente he dicho, para poder ver todo desde abajo. Esto que os daréis cuenta ahora, desde aquí a aquí, es el ambigú, inmenso. Aunque tú lo comparas con la escala de 1,30 y dices tú, tiene medio teatro, ambigú, aquí había tela, le gustaba tela el ponche a la gente. Escucha, esto en carnaval se pondría a tope. Si era de Gran Vía y estaba lleno, imagínate tú aquí, ¿sabes? Esta es la otra parte, que este era el acceso de que venía de la escalera a la casa de ellos, interiormente, que también es parte de la grada, y esto es lo que tú encontrabas subiendo la escalera de las gradas antes de incorporarte a esto, a lo que es la grada, que era todo de madera y como anteriormente digo Botello muy bien, pues todo el que zartaba y pegaba 4 zartos, pues todas las polillas y todas las cosas le caía. Al primero que estuviera acostado, estaba listo. Esto en el mejor de los casos que te podía caer, según me recuerdo. Esto es lo que he visto, ya lo veréis un poco de aquí, ¿no? Voy a darle la vuelta para poder quitar lo que es la parte de atrás y veáis. Esto es el acceso para las bambalinas. Tenían no sé cuántas bambalinas, están colgadas ahí con las cuerdas, y luego posteriormente le pusieron el telón para, para proyectar, el cine, y entonces él tenía un cejo un poco especial. El escenario, todos dicen, era muy alto. Claro, ahora tú comprendes, si la fachada tenía 80 centímetros, según mi padre dice, que la levantaron 2 veces, o una vez lo que es el suelo de la calle, más 80 centímetros de escalones. Claro, cuando tú bajabas, quitabas el patio de butacas y se quedaba en la arena, claro, la profundidad pues ya se iba a 1 y pico. Claro, cuando tú cogías para poder entrar las 4 caballos y los 4 historias del circo, pues ¿qué hacían? Quitaban el piano y el escenario quedaba por encima del piano. Y entonces entraban por la parte de atrás, que esta es la calle Catalana, y quitaban, que ya esto ya luego os tendré que levantar para verlo. Esto era lo que es la parte de atrás, que tenía aquí unos pequeños, tenía 2 camerinos y un servicio y un cuartillo, según dicen los que vivieron esto, que era para guardar las 4 cosas de limpieza, las 4 trapos, las 4 cosas. Tiene todo de madera por detrás, tiene una escalera para subir al escenario por la parte de atrás cuando venía, entre comillas, artistas que no querían que pasaran por el teatro, porque eso tiene un pasillo que lo veréis que bordea todo lo que es la platea, que la gente podía entrar, cualquier artista o cualquier que presentaba el teatro podía entrar directamente desde el ambigú hacia el escenario. Pero si venía alguien de fuera o algo y no quería que nadie lo viera, pues entraba por la calle Catalana y subía directamente por la escalera de madera, y tiene un portalón grande que es el que abrían, y entonces lo que tú te metías por debajo del escenario, quitabas el piano y se colaba. Pero ya todo eso era una bajada profunda, para que incluso, claro, todo ese desnivel que cogían lo cogían con los palés. Les digo palés porque tenía un entablillado, supongo, pero vamos, es
en los palés, ¿no? Y yo creo que ya, en principio, ya lo que tendréis es que verlo desde aquí y ya un poco explicarlo por aquí, ¿no? Porque ya esto tenía aquí alrededor, como tenía la forma de la herradura, el patio butaca, superior tenía las plateas, que le llaman plateas, divididas en, según esto, una serie de grupos que estaban los enfrentados, que eran las zonas B, diremos, que los que tenían apoyabrazos, que estaban enfrentados a la pantalla, y los laterales, que ya era un poquito más, porque no tenía apoyabrazos. Y las columnas que soportaba lo que hemos visto de las gradas, que eran de hierro, que entre ellas, según me dijo Román, dos de ellas, o no tres, no me acuerdo ya exactamente cuántas tenía la burraca, es de aquí, eran de aquí. Y entonces, en definitiva, esto es lo que he querido expresar lo más real a lo que me lo han contado, los que lo vivieron. Entonces, claro, yo de verdad estoy muy contento porque cada vez que lo voy haciendo más me impresionaba. Digo, hay que ver qué pena de teatro, porque es que se ve y todo el mundo decía esto, que era muy pomposo. Incluso el arquitecto decía que sobrellevaba mucho el tema del hierro, era muy frondoso, aquí que te quiero ver, ¿no? Muy chiquitito, porque verán ustedes que lo que es el cine en sí es muy pequeñito, pero lo que es las zonas comunes y para cuartillo y esto, yo no sé qué le pasaba a esta gente, tenían convenio, tenían todo lleno de cuartillos por todos lados, muchos cuartillos. Y ya está, y en definitiva, esto es lo que quiero, para que ustedes ya lo vean, diremos desde aquí, que se ve mejor, para no tumbarla, porque lo único que puedo hacer es esto, que esto ya está amarrado, no se va a caer, porque es el patio de butaca, en forma de herradura. ¿Vale? Esto era en forma de herradura, ahora lo veréis mejor. Y las sillas, curiosidades, pues que las sillas están hechas una a una, todas. Claro, cuando me dice el arquitecto, según la memoria, costaba de 500 localidades, y ahora tú empiezas a calcular en la escala cómo calculas tú la distancia de una silla. Pues si una silla tiene 50 o 60 centímetros, pues tú vas dividiendo el espacio que tienes de plano. Y entonces vas calculando, como te van marcando las paredes, la planta, pues entonces calculas las sillas que hay en el patio de butaca. Según tengo yo aquí reflejado por muchas medidas que hice, pone aquí en la placa Salón Circo Victoria, 1889, porque en la fachada, como bien dijo él, nunca se tocó, la fachada nunca. El arquitecto propuso hacer una reforma, pequeña reforma, pero económicamente me parece que dice, aquí no se hace más reforma ya. El FE le diría, tú no tocas más nada aquí, que ya me he gastado todo. Y dice, y entonces la fachada se quedó siempre igual, hasta que se derribó cuando se derribó. Pero ahí está el plano de lo que el arquitecto quería hacer en la fachada, que tampoco era mucho de eso, pero la quería, y le quería cambiar el nombre. Ya le quería poner quitar lo que es circo y ponerle cine, porque ya circo, prácticamente las sillas, según mi padre, se quitaban muy poco. Ya era una cosa como que siempre estaba la grada ahí, quitaban las sillas, los famosos bailes de carnaval, y se quedaba la forma de herradura, que era muy bonita, era como casi una cosa redonda, muy bonita para lo que era la época. Originalmente la forma interior del salón era en forma de herradura, pero esta cambió tras la reforma en el año 47, pasando a tener forma de abanico. En su fachada nunca hubo modificaciones hasta su derribo. Antes de su reforma, el interior estaba compuesto por 500 localidades, repartidas de la siguiente forma: 110 localidades de patio de butaca, 25 localidades de platea, 20 localidades en platea villa y 345 localidades en grada corrida, que eran de madera. El Salón Circo Victoria acogía principalmente obras teatrales o funciones circenses pequeñas. Posteriormente, y hasta su derribo, se proyectaban producciones cinematográficas. 1900-2019, que es cuando la terminé. Y esto es nada más. Solamente agradecer a todos, y esto es parte de vuestra, de verdad. Amigos todos y amigas, buenas noches. Yo creo que poco tengo que decir después de haber asistido con vosotros a este acto, porque
cada minuto, cada instante que ha ido desgranando cómo era el teatro por dentro, pues creo que todos hemos ido siguiendo con un gran interés cómo ha hecho nuestro amigo Demetrio Paín Canela. Ha hecho un trabajo que solamente se puede hacer con amor a su pueblo, después de 17 años intentando reflejar una dotación cultural importante y más en esa época para nuestro pueblo y para nuestro entorno. Pero como alcalde en funciones, sí que tengo que estar aquí para decirle primero a Demetrio, gracias en nombre de tu pueblo por haber hecho muestra de que cuando se quiere algo se consigue y solo es poner amor, voluntad y en este caso tener arte. También hemos escuchado cómo ha glosado históricamente lo que ha representado los teatros para nuestra población, nuestro amigo Agustín, que no nos sorprende porque sabemos, junto con el amor por Isla Cristina, el estudio minucioso que hace de la historia de la misma, ¿no? Gracias, Agustín, en nombre también del Ayuntamiento. Y también quiero darle las gracias a la delegada de Cultura, Ana Vieira, porque en tiempos complicados y en tiempos difíciles se sigue apostando por la cultura, buscando un equilibrio que a veces es complicado también y difícil, aunque sea repetitiva las palabras, con la situación que estamos viviendo de pandemia, que no sabemos a veces hasta dónde podemos llegar, cuándo llegamos o cuándo nos pasamos. Y lo que tenemos claro, tanto en la corporación del Ayuntamiento como el equipo de gobierno, como la delegación, que hay que seguir apostando por la cultura con todas las garantías sanitarias que se pueden tomar. Quiero recordar que me he quedado que este teatro, que aperturó precipitadamente, según dice Agustín, un poco por las circunstancias, en el 19, por lo tanto terminó de construirse en el 18 con una pandemia. Era la gripe, la mal llamada gripe española. Hoy estamos aquí volviendo a revivir esto con una pandemia. Esperemos que entre todos corrijamos los errores de generaciones pasadas y que no tengamos una vuelta como la que hubo, desgraciadamente, en aquel tiempo, que fue terrible. No quiero ser catastrofista, quiero terminar como en nombre del Ayuntamiento, dando las gracias a los que habéis podido asistir, lamentando que se hayan quedado fuera personas que estoy convencido que querrían estar aquí con nosotros, y disculpad por la inclemencia de sonido o de calor que podamos haber pasado o estemos pasando todavía aquí, pero creo que ha merecido la pena. Sin más, muchísimas gracias a todos y gracias a Agustín y gracias al artista, el protagonista de hoy, que es Demetrio Paín Canela. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, como se suele decir, cosas del directo, viendo la aceptación que han tenido, bueno, en primer lugar felicitaros a los dos por la exposición y por la maqueta tan espectacular que nos has traído aquí. Me comentan que en la puerta hay mucha gente y hablándolo con Demetrio, que se ha ofrecido, vamos a sacar desde Cultura unos grupos reducidos para que cuando estén llenos, pues Demetrio lo pueda explicar, igual que nos lo ha explicado hoy a nosotros, y mucha más gente pueda disfrutar de esta maqueta, porque en las circunstancias estaba muy limitado el aforo y es una pena que no se pueda hacer, porque si se viene a visitarnos es igual que con la explicación que él nos dé. Si conocéis a alguien, iremos difundiéndolo a través del Facebook de Cultura y aquí en la propia delegación, y si se van llenando grupos, pues él dice que está encantado en volver a explicarlo. Nada, agradeceros, deciros que el martes que viene también estaremos en el Garum, en la presentación de un libro de Augusto Tasio, también os invitamos a que vayáis. La salida la haremos de forma escalonada por esta entrada, porque la pandemia nos obliga a que tengamos distintos accesos. Y bueno, pues no nos queremos despedir sin daros a los dos el trofeo que siempre damos a los que venís y nos ofrecéis, ¿no? Algo sobre Isla Cristina, y en este caso parte de nuestra historia que mucha gente no conocíamos, y a los que sí conocíais pues os ha hecho revivir algo que ya se ha perdido.